Esta mañana compartíamos con los hermanos en la mañana un lindo tiempo también de búsqueda de Dios, de oración, de adoración y recordábamos cómo Dios quiere intervenir en nosotros. ¿Se acuerdan? La semana pasada les había compartido acerca de la importancia de vencer los límites para acercarnos a personas que necesitan de Dios. Y les dije que fueran a buscar a su Simón, que vayan a buscar a esa familia o esa persona que necesita de Dios, o que lo inviten a su casa y que estén ahí abriendo su corazón y en ese momento no solo estar con él o con ella, sino también abrir nuestro corazón de adoración a Dios y ver lo que Dios va a hacer. Así que si alguno lo hizo, lo felicito, y si alguno no lo hizo, les extiendo una semana más de gracia. Busquen a Simón, a la persona, a la familia, a aquellos que necesitan tener un nuevo encuentro con Dios, a aquellos que necesitan reconocer a Dios, a aquellos que están lejos de Dios, personas, amigos, familia con la cual han compartido tiempo o no, y hace rato que no lo hacen, así que preparen un espacio para tener un encuentro como tuvieron ahí, como tuvo Jesús en la casa de Simón y con esa mujer que adoró a Dios. Así que hagan esta actividad, que es algo que Dios nos está indicando para hacer porque nos quiere sorprender con algo, así que no se priven de esa posibilidad. Y les comentaba al final de la predicación de la semana pasada que cada vez que uno quiere vencer límites, cada vez que nosotros queremos atravesar una circunstancia y pasar a un nivel o pasar a un desarrollo, pasar a un crecimiento, siempre que intentamos, gracias Estela, siempre que intentamos hacer algo de eso, nos vamos a enfrentar con algún tipo de oposición, nos vamos a enfrentar con alguna situación que va a querer detenernos, porque no tenemos que olvidarnos que nosotros nos movemos en lo natural, pero cada vez que nos movemos en lo natural también movemos cosas espirituales. Y cuando nosotros movemos cosas espirituales, muchas veces vamos a tener oposición del reino de las tinieblas que no van a querer, que no van a ayudarle o contribuir, al contrario, van a querer entorpecer todo lo que hacemos. Van a querer generar confusión, van a querer generar pleitos, conflictos. Así que nosotros tenemos que tener claro que cada vez que hacemos una acción natural va a haber una oposición espiritual. Lo sabemos. Pero cuando nos acontece decimos, ¿pero por qué me pasa esto? ¿Pero por qué si yo estoy haciendo esto así? Si yo estoy haciendo, ¿por qué hay resistencia? ¿Por qué hay oposición? Porque estamos moviendo cosas espirituales y siempre el reino de las tinieblas va a querer dejarte como estás. Ahora, si querés dejar tu vida como estás y no querés cambiar y no querés crecer y no querés desarrollarte, tranquilo que la corriente te va a pasar por encima. Pero si querés plantarte en el nombre del Señor, vas a encontrar oposición, pero quiero, más allá de hacerte recordar esto que ya lo sabés, quiero ir al texto donde nos quedamos, que no lo pude desarrollar, y hoy lo quiero desarrollar, que está ahí en Efesios, capítulo 6. Indicaciones. Comienza en el capítulo 6, verso 10, en la versión Dios habla hoy. Dice así, y ahora, en la versión Reina Valera dice, por lo demás, es una forma de decir, por el tiempo que se viene, no es ahora porque pasa un problema, no es que uno tiene la batalla porque tiene un problema, no es que tiene la batalla porque tiene una dificultad o porque algo pasó, no, ahora se refiere, o por lo demás se refiere para el tiempo que viene, es como una indicación de una actitud ante la vida, de una actitud ante el desarrollo como cristianos, para el tiempo que venga, ahora, ese ahora que es permanente, hermanos, dice, ¿qué dice el texto? ¿Lo leemos juntos? Busquen su fuerza en el Señor, pensé que no estaba, por eso no lo leía. Vamos, y ahora hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Pablo trata de decirnos de muchas maneras, cada vez que escribe,
que el Espíritu Santo tiene poder, pero trata de agregarle adjetivos o trata de agregarle un desarrollo a lo que es el poder del Espíritu Santo y siempre le agrega alguna palabra que va calificando, que va mostrando, que va caracterizando al poder de Dios. Y en este caso dice, el poder del Espíritu Santo es irresistible. Como que nada lo puede detener, nada lo puede frenar, nada lo puede contener. Lo dice de esta manera en esta traducción, el poder irresistible o el poder ilimitado de Dios. Que no hay algo que pueda frenarlo, no hay algo que pueda sujetarlo, no hay algo que pueda contenerlo. Es irresistible, es ilimitado y ese poder está al alcance nuestro. Por eso dice, busquen las fuerzas en Dios. La primera recomendación, en el tiempo que viene, siempre busquen su fuerza en el Señor. Nosotros no podemos sostenernos en pie con nuestras propias fuerzas. No son nuestras fuerzas las que nos ayudan a prevalecer. Nos agotamos, nos cansamos. A veces las fuerzas físicas no te dan, por un problema, por una enfermedad, por un cansancio. A veces la fuerza emocional no te da porque tenés presiones, porque tenés situaciones que te angustian. A veces estás agobiado por cargas que trajeron otras personas, situaciones y vos decís, ya no doy más. ¿No dijiste alguna vez? No doy más, estoy cansado. Y entonces la palabra dice, siempre, ahora, por lo demás, en todo este tiempo que viene, busquen siempre las fuerzas en el Señor. Que tiene una fuerza ilimitada, que es una fuerza inagotable y que es una fuerza irresistible. Así que apenas te acercás a pedirle fuerza a Dios, es tan fuerte, es tan ilimitado y es tan irresistible que llegan a tu vida. Y Dios te levanta, como cantábamos recién. Dios te sostiene, Dios te da esa tranquilidad y esa seguridad. Por eso el primer consejo ante la batalla que tenemos en el mundo que nos toca vivir es, primero, busquen su fuerza en el Señor. Y luego dice, protéjanse, busquen protección. Estos días llovió fuerte, ¿no? Cuando caía la lluvia intensa, no sé si a algunos les gusta la lluvia, a algunos le tienen miedo. Mi mamá siempre le tenía miedo a la lluvia y le tenía miedo especialmente a los truenos, ¿no? Y a ella le ponía un poquito incómoda escuchar los truenos. Y a mí la lluvia me gusta, pero me gusta porque cuando veía la lluvia yo estaba protegido. Estaba en un lugar seguro. Tenía una casa, estaba en la casa, no entraba agua. Entonces veía la lluvia y me sentía protegido. Los truenos, bueno, fue fuerte, los truenos, tan fuertes fueron los truenos. Un trueno tan fuerte que sonó por acá que tuvimos que suspender a las 7 de la tarde. Se cerraron todas las actividades, ¿no? Los que estuvieron ahí, se escuchó por otro lado, pero acá pegó un buen trueno bien fuerte y a veces eso impacta. Pero qué bueno es cuando viene una tormenta así decir, bueno, estoy protegido, busco la protección. Por supuesto, hay personas que cuando vienen lluvias así y que no viven las condiciones, yo le podría decir, Señor, gracias porque hay lluvia, hay tormenta, pero yo tengo protección. Pero también uno piensa y se acuerda de un montón de personas que cuando viene la lluvia se le inunda la casa, se le llueve por todos lados, que tiene que correr lo poco que tiene, un mueble, pone un tacho por acá, otro tacho por allá. Y uno sabe que hay gente que cuando viene la lluvia tiene que levantar las cosas del piso porque se le inunda parte de la casa y entonces ahí uno tiene esa gratitud por un lado, decir, Señor, me siento protegido, y a la vez la oración decir, Señor, dale fuerzas a aquellos que no tienen las condiciones y les entra la lluvia y les entra el frío, y dale las fuerzas para que aguante, porque uno conoce de muchas personas y situaciones de gente que a veces no tiene esas condiciones y también uno se preocupa por eso. Pero la palabra dice, protéjanse. En este tiempo que viene, busquen la fuerza del Señor y protéjanse. La protección es algo que yo tengo que buscar, que tengo que procurar. Pero dice, ¿con qué nos tenemos que proteger? ¿Cómo nos tenemos que proteger? Dice, protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado. No es una protección humana, no es una protección natural, no es una protección que yo me fabrico,
No es algo que me construyo, sino es una protección que Dios me provee. ¿Y qué protección me provee? Una armadura. Trata de traer el ejemplo del soldado romano que se cargaba una armadura que lo protegía en una batalla. Y hace un poco esta analogía, todo este texto de ese soldado protegido. Bueno, dice la palabra, protéjanse, pero no se protejan con las cosas que ustedes tienen, sino para batallar contra el mundo que viene por delante, protéjanse con alguna provisión que yo les doy. Les voy a dar mi armadura. Luego vamos a ver esa armadura un poquito más adelante en el texto bíblico, esa armadura que Dios mismo usó para enfrentar al enemigo, que Jesucristo mismo usó y que ahora nos corresponde usarla a nosotros. Así que es una provisión de Dios. La armadura dice, para que puedan estar firmes. La palabra firmes es una palabra que se va a repetir en este texto 3, 4 veces. Estén firmes, es como que te paraste y decís, yo resisto, yo combato, yo no vuelvo para atrás, yo no me detengo, posición que gané, la mantengo. Me gusta ver a veces películas de la Segunda Guerra Mundial donde los soldados tomaban una posición y decían, avanzaban unos metros y cavaban una trinchera. Y decía, ya tomamos la posición y no retrocedemos, posición que se tomaba no se abandonaba, y luego otras batallas y pasaban días, y uno decía, pero ¿para qué cavan semejante trinchera si van a estar un rato, un día y se van a tener que ir? Pero igual cavaban esa trinchera porque afirmaban la posición, resistían, y luego tenían que avanzar y hacían unos metros, 100, 200, 300 metros y otra vez, pum, se paraban la posición, resistían y ahí hacían sus trincheras y iban avanzando y tomando posición en la batalla y no volvían, porque el terreno que se conquistaba era un terreno que el enemigo ya no podía tomar. De la misma manera, nosotros cada vez que en la vida cristiana damos un paso hacia adelante, tomamos una posición, entendemos algo, avanzamos, toma esa posición y permanece firme. No vuelvas para atrás ni para tomar carrera. Mantenete firme, dice, estén firmes. Tienen la armadura de Dios que Dios les da para que puedan estar firmes contra los engaños. Claro, hay una ingeniería del engaño. El engaño no es algo que aparece para nosotros como algo novedoso. El enemigo es el estratagema del error. Es el que teje estrategias, el que diseña planes, el que hace planos, el que construye a través de una ingeniería para atraparnos y engañarnos, porque él sabe que mientras nos mantenga atrapados en el engaño, nosotros no somos productivos, nosotros no sabemos qué hacer. Y en una batalla, perder la comunicación, perder el rumbo, no saber para dónde hay que ir, eso genera una confusión y a veces tener información equivocada, información cruzada, información mal codificada, eso nos puede traer engaño y el engaño hace que en una batalla uno pierda. Así que dice la palabra, pónganse la armadura, porque esa armadura necesita estar colocada, ustedes estén firmes y puedan resistir contra los engaños del diablo. La armadura es una provisión de Dios, pero la firmeza es una actitud que debo tener yo. Quien decide si va a estar firme, Dios te provee la armadura, pero vos decidís si la usás o no. Vos decidís si te pones la armadura y salís corriendo, o si te pones la armadura y decís yo voy a resistir firme. Y otra vez digo, no hay que ser ignorantes de las maquinaciones del enemigo. El enemigo tiene su arquitectura, tiene su ingeniería, tiene su estrategia, tiene su planificación y entonces va construyendo, va planificando y va haciendo estructuras, va haciendo obras. Todo el que trabaja en la construcción sabe que cuando un arquitecto diseña, cuando un ingeniero calcula, cuando un plano se hace, luego viene un grupo de personas que hacen el trabajo, ¿no? El ingeniero, el arquitecto dibuja, ¿no? Es decir, los que laburan ellos dibujan muy lindo, pero después hay que hacer el laburo, ¿no? Los que laburan la construcción saben, muy lindo los dibujitos, los papelitos, pero después hay que poner el hombro y hay que hacer el trabajo.
pero generalmente sale más o menos parecido a lo que se diseñó, a lo que se dibujó, a lo que se calculó, y ahí queda establecido. Y si alguien lo tira abajo y alguien quiere reconstruir, ¿a dónde va a recurrir? A los planos, al diseño y al proyecto. Y nosotros tenemos que saber que el reino de las tinieblas tiene planificación, tiene estrategias, tiene arquitectura, tiene ingeniería y tiene cosas desarrolladas y tiene estructuras establecidas. Y cuando vos querés romper una estructura, la tiraste abajo, ¿y qué va a hacer el enemigo? Va a volver a plantar de vuelta la misma estructura. Va a usar los planos originales que condujeron a un montón de personas al error. Y cuando vos lo rompés y lo tirás abajo, y él ve que lo tiraste abajo, ¿qué va a hacer? Lentamente va a tratar de engañarte para que te confundas y no puedas edificar algo nuevo sobre eso, porque cuando alguien tira algo abajo es para volver a edificar algo nuevo. Tiraste abajo y en medio de la edificación te confundiste, te distrajiste, perdiste tiempo y cuando te quisiste acordar te plantó de vuelta lo que estaba. Como que fuera creciendo, ¿no? De vuelta. Había una película de ciencia ficción, ¿no? Eso que uno le disparaba, no sé quién era, si era Robocop, no sé quién era, que le tiraban tiro, lo arrancaban todo y no sé, pasaba un ratito y le aparecía de vuelta el brazo. Y le pegaban tiro, lo agujereaban todo y al rato de vuelta le aparecía el cuerpo. Y si este no lo mato más. ¿No? Había jueguitos de los juegos, videojuegos que uno mataba y siempre aparecía y si pasaba un rato de tiempo se reconstruía y no ganó nunca. Bueno, el reino de las tinieblas es más o menos algo así, que si yo me descuido y no le doy en los lugares correctos, no lo puedo destruir. Se va a renovar y va a querer volver a poner las estructuras. Por eso tenemos una responsabilidad, primero protegernos con la armadura de Dios. Dice, para que estén firmes, para mantener el lugar ganado, para seguir resistiendo, para no dejarnos engañar por un sistema. Cuando habla del mundo, no se refiere a lo creado, sino que se refiere al sistema de pensamientos, al sistema de creencias, a la idiosincrasia, a las huestes de maldad, a las estructuras de maldad que a veces construyen pensamientos, formas de pensar y también construyen culturas. Gracias. Sí, voy a transpirar toda la noche. Con la humedad y el calor y mi peso es inevitable. Así que gracias igual, por lo menos me seco la cara. El sistema mundo contra el cual tenemos que pelear está diseñado, construido, como dice acá el texto. No se dejen engañar porque no estamos luchando contra poderes humanos, dice. Si nosotros pensamos que los problemas de nuestra nación son solo poderes humanos, sería muy fácil resolverlo poniendo otros poderes humanos. Pero resulta que poder humano que haya, del color que haya, el enemigo diseñó una estrategia para sojuzgar una nación. Y en el concierto de las naciones nos determinó un lugar el cual el diablo no va a querer que salgamos, no va a querer que nos modifiquemos. Y entonces siempre, por más que querramos buscar con esfuerzo humano querer cambiar algo, siempre nos va a conducir a ese lugar para que seamos oprimidos, para que tengamos escasez, para que vivamos con pleitos y a pesar de tener un montón de riquezas en las cuales podríamos dar, va a estar el reino de las tinieblas tratando de que siempre, aun cuando nademos en posibilidades, siempre estemos escasos. Porque es un sistema que se ha creado para sojuzgar a una nación, en este caso la nuestra. Y le ha funcionado por mucho tiempo. Y entonces nuestra actitud es entender que hay cosas que no solo tienen que ver con una estructura humana, sino que tienen que ver con una dimensión espiritual. Y tenemos que entender las dos dimensiones, si no nunca vamos a poder tener un conocimiento pleno de las cosas. Por eso dice, no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de las tinieblas que nos rodea. Hay una organización,
hay una planificación, hay una estrategia. Por eso pensar que la modificación de las estructuras ocurre solo cuando alguna persona de buena voluntad o un buen cristiano de pronto tiene una posición privilegiada en un gobierno y puede tomar decisiones, y pensamos que la transformación de una nación se hace solo colocando personas en situaciones de gobierno y de poder y autoridad humana, nos vamos a equivocar. Por supuesto es bueno que haya personas que estén en lugares de autoridad, por supuesto es bueno que haya cristianos que estén en lugares de gobierno, pero la transformación de una nación no ocurre cuando 1, 2, 3, 5, 10, 100 cristianos ocupan una posición de gobierno. La transformación ocurre cuando la iglesia, no 2 o 3 hermanos, o 5, o 10, o 20, ocupan una situación de gobierno particular, sino cuando la iglesia entiende que es la iglesia la que tiene la oportunidad de deshacer las obras del diablo, que es la iglesia la que está empoderada por Dios. Quizás en representación de 4 o 5 están allá, pero si nosotros enviamos 4 o 5 y los dejamos allá, se los va a comer la estructura. Si dejamos 5 o 6 que vayan allá, van a poder resistir un tiempo, pero si quedan aislados, el mismo sistema los va a destruir. Y cada vez que modifiquen algo, enseguida el enemigo va a tratar de armar una estructura parecida, pero que siga sosteniendo la injusticia y la maldad. Por eso es la iglesia la que tiene que tener una doble acción. Hay una acción espiritual, donde tenemos inteligencia espiritual, donde tenemos una lectura de la realidad social y espiritual, donde tenemos una intervención con el reino de las tinieblas, y hay una dimensión donde ponemos el cuerpo. Y las dos tienen que ocurrir a la vez. Tampoco la transformación ocurre si la iglesia solo se encierra a orar y a gritar y a declarar y a proclamar. Y he escuchado mucha gente que declara, pero nunca pone el cuerpo. No alcanza con la declaración, hay que poner el cuerpo. Y entonces esas dos dimensiones de la realidad espiritual con la que atacamos, más la realidad natural, son las que derriban las estructuras. Porque cuando está lo espiritual y está lo natural, avanzamos, y entonces cuando ocupamos el territorio, poniendo el cuerpo, rompiendo la estructura, pero construimos algo nuevo y lo sostenemos en oración, entonces avanzamos. Y el reino de las tinieblas retrocede. A veces es necesario poner el cuerpo. A veces no. Siempre es necesario poner el cuerpo. Estuvimos hablando hace unos meses atrás con algunos pastores del sur. Ya saben ustedes que hicimos algunos viajes a la zona del Valle, a Río Negro, a Neuquén. Hablamos con varios pastores y le contamos, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto. Y se entusiasman. Y buenísimo, y te dicen, bueno, vení la próxima vez y vení a traer otra charla. Y vamos, y tenemos otra charla. Y hablamos, le decimos, y dice, qué lindo. Bueno, venite al próximo congreso y tenemos una conferencia. Y uno va y lo hace. Pero le digo, hasta que no se ponga el cuerpo, muchachos, esto no. Vamos a hacer 50 congresos, pero en un momento hay que poner el cuerpo y hay que hacer las cosas. Hay que cambiar. Y entonces en ese desafío, una iglesia, una pequeña congregación, en una de las zonas marginales de Chipoleti, el barrio Santa Elena, pero conocido como el Basural, allí hay una iglesia que dice, queremos que cambie la realidad acá. Y para que cambie la realidad no tenemos agua potable. Ustedes dijeron que tenían algo para hacer algo, ¿por qué no vienen a hacer un pozo de agua? Ustedes saben en medio de las cosas que estamos, ¿no? Todas las cosas que estamos haciendo. Pero viene una iglesia que creyó y dice, queremos cambiar y queremos, vengan. Y entonces lo miro a Martín y le digo, Martín, te toca. Te toca ser misionero. Porque él quería ser misionero, dijo. Así que esta es linda manera de hacer misión. Y entonces ahí con varios, bueno, ahora están a la noche en San Rafael, ya que estaban para ir para allá, que pasaran por San Rafael, ¿no? Les quedaba de paso, van a Colonia Elena y de ahí pues son 400 kilómetros para abajo y llegan a Neuquén. Así que aprovecharon el fin de semana, estaban allá con los hermanos, ahora están de culto los hermanos de Colonia Elena.
Y mañana, Dios mediante, mañana a la tarde o el martes, o cuando se pueda, ¿no? Los que han trabajado en pozos saben lo que es, cuando se pueda, en ese lugar, en el basural, va a haber agua potable. ¿Por qué? Porque la iglesia de ese lugar creyó. Y ellos dijeron, vengan a otras iglesias, vengan a mirar, porque esto se va a hacer. Y entonces sabemos que a veces las cosas se hacen cuando se ven. Viste que a veces vos podés hablar y hablar, pero hasta que la gente no lo ve, es como que somos medio, si no lo vemos, medio Tomás somos todos, ¿no? Si no lo vemos, no lo creemos. Y a veces hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque es la única manera práctica de lograr la unidad. Y de que 3, 4 congregaciones, una que no tendría jamás los recursos, 2 o 3 que tienen más recursos y que tienen ganas de apoyar, y capaz que eso hermana esa congregación que estaba allí perdida con 2 o 3 que vienen a mirar, y nosotros que estamos de lejos nos hermanamos para poder seguir haciendo algo en ese lugar. Y no es que vamos a hacer la obra misionera, Emanuel, del ministerio, de Tati, de cosas, no. Vamos a acompañar a esa pequeña congregación, pero que está allá. Y uno dice, ¿por qué vamos allá? ¿Qué sé yo? Porque creyeron y dijeron, vengan. ¿Viste cómo le dijeron a Pablo? Vení, Pablo, pasá por Macedonia y ayúdanos. A veces no están los planes, pero te solicitan la ayuda. Y a veces el Señor te dice, hay que hacerlo. Y no estás en el mejor momento, no estás con las mejores fuerzas, no estás con las mayores ganas, pero hay que hacerlo. Y entonces, allí está, y Dios quiera que el martes o el miércoles tengamos la noticia. Y ¿saben qué, hermanos? Lo estamos haciendo todo. Hay 3 o 4 que saben hacer eso. Yo no voy porque no sé hacer nada, molesto. Pero ellos lo saben y yo me siento parte como si lo hubiera hecho yo. Y quiero que vos también entiendas que vos lo estás haciendo. Con tu oración, con tu apoyo, con tu compañía, con tu intercesión, con tu amor, con tu aliento, también lo estás haciendo. Y entonces estará la iglesia clamando y haciendo guerra, pero también la iglesia poniendo el cuerpo. ¿Ves? Se hace de las 2 dimensiones. Se hace la batalla espiritual y se pone el cuerpo. El cuerpo, el tiempo, las emociones y los recursos. Se pone todo. Y te aseguro que es maravilloso ver cómo el reino de Dios está. Y mucha gente te dice, pero ¿por qué estás acá? Y ¿sabes qué? Mi respuesta es siempre, estamos en estos lugares o vamos a estos lugares seguramente por culpa tuya. Porque probablemente esas personas que están allá le habrán dicho más de una vez, Señor, queremos agua, ¿por qué no tenemos agua? Se le habrán quejado al intendente, se le habrán quejado al gobernador, se le habrán quejado al delegado municipal. ¿Tendrían que hacerlo ellos? Probablemente sí, pero de pronto habrán clamado y decir, Señor, danos una ayuda. ¿Y sabes por qué estamos? Porque le están clamando a Dios. Y no es que nosotros seamos especiales o mejores, solamente tenemos una herramienta, nos dice, ¿nos prestan la herramienta? Porque si hubiéramos comprado otra herramienta, la próxima vez vamos a comprar cosas que no haya que movilizar tanto, que no sean tan pesadas. Hay que comprar cosas más. Compremos computadora, muchachos. No compremos más máquina pesada. Compremos equipos de inteligencia artificial. Pero bueno, es la herramienta que Dios nos dio. Y con esa Dios se va a glorificar. Pero para hacer toda esta batalla, siempre, no solo hay que poner el cuerpo, porque poniendo el cuerpo, poniendo el esfuerzo, poniendo el tiempo, poniendo los recursos, se hace algo. Pero si no tenemos la inteligencia espiritual de pelear en los cielos, no avanzamos. No alcanza con el cuerpo, no alcanza con los recursos, no alcanza con las emociones, no alcanza con la vida uno. Hay que también hacer una batalla en los cielos para hacer confundir al reino de las tinieblas. Hay que agarrar y meterse y romperle los planos y romperle las estrategias. Y ese diseño original hay que prenderlo fuego en el espíritu y que desaparezca ese plan y que se confunda. Y cuando vuelvan a decir, che, ¿qué había que hacer en ese lugar? No sé, los planos no están, alguien los robó, se perdieron. ¿Cómo se hace eso? En oración, en intercesión, en clamor, en interviniendo espiritualmente para generar confusión al reino de las tinieblas. Y entonces cuando vean, que vean todo borroneado. Y que no haya más plan y que les cueste tiempo. Y cuando ellos quieran volver a planear, ya pasó el tiempo y la iglesia se estableció. Así se avanza con el reino de Dios. Pero quiero enfatizarte esto de la armadura.
Porque esta armadura que tenemos no es nueva, es una armadura que Dios usó. Lo dice en el capítulo 59 de Isaías. Cuando Isaías mira la condición de Israel, hay un párrafo, verso 17 del 59, 17, dice: el Señor, hablando de sí mismo, dice, Él se cubrió de triunfo como una coraza, se puso la salvación como un casco en la cabeza, se vistió de venganza como con una túnica y se envolvió de ira como con un manto. ¿No te suena parecido a la armadura? Dios mismo usó esa armadura en un momento de la historia y esa misma armadura que Dios usó hoy nos la dio a nosotros. Es la misma armadura que le dio a Jesús y es la misma armadura que nos dio a nosotros. ¿Y por qué tuvo que usar esa armadura Dios? Dios tuvo que usar la armadura. Por eso nos dice, si quieren pelear, yo la usé, úsenla. Protéjanse con la armadura. No se protejan con sus intenciones, no se protejan con sus deseos, no se protejan con sus planes, protéjanse con la armadura. ¿Por qué tuvo que usar la armadura? Porque la maldad había avanzado, porque el pueblo de Dios estaba desenfrenado. Y si me permiten, es interesante leerlo. Se los dejaría para que lo lean ustedes, pero no sé si confiar en que lo van a leer. Por las dudas se los leo. Y dice Isaías 59. El poder del Señor no ha disminuido como para no poder salvar. Claro, Dios quiere la salvación. Para eso la batalla, para eso la armadura, para eso confiar en el Señor, para eso la fuerza, porque Dios quiere la redención, Dios quiere la salvación. Y el texto dice, no es que Dios esté disminuido, no es que Dios no tenga capacidad para no poder salvar, no es que Él se volvió sordo como para no poder oír. El problema no es que Dios no quiera salvar, Dios quiere salvar. El problema no es que Dios no quiera redimir a esta nación, Dios quiere redimir a esta nación. No importa las maldiciones, las hechicerías, las brujerías, todas las obras de maldad que hayan hecho en la historia, desde los indígenas hasta los masones, hasta los nuevos brujos intelectuales de hoy. No importa, Dios quiere salvar a esta nación. Dios quiere redimir a esta nación. No le pongan tanto entusiasmo, digan sí, aunque sea. Pongan una cara de decir, sí, Señor, queremos que esta nación sea redimida. No les pido que se hagan pentecostales y me digan amén a cada frase, pero un poquito de gana póngale, porque estoy transpirando como un mono acá. Dios quiere que esta nación sea cambiada. Si yo no creyera eso, no estaría acá, no estaría pensando, no estaría predicando. No. Yo creo que hay un plan de redención donde Dios quiere que esta nación pueda ver la misericordia de Él. Y que se rompan los diseños del enemigo y que venga un diseño del cielo para esta tierra. El poder de Dios no ha disminuido como para no poder. No se volvió sordo Dios. Pero ¿qué pasa? Dice, las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y no les quiera ver. Claro, hay una barrera de maldad, hay una barrera de pecado, hay estructuras de maldad y de pecado que se han construido por años, que tienen que ser rotas. Dice, mirá, y hace una descripción, tremenda descripción, para hablar de la realidad de hoy en esta o en cualquier nación. Dice, ustedes tienen las manos manchadas de sangre, los dedos manchados de crímenes, sus labios dicen mentiras, su lengua emite maldad. Nadie hace denuncias justas, ni va a juicio con honradez. Confían más bien en la mentira y en palabras falsas. Están preñados de maldad y dan a luz el crimen. Incuban huevos de víbora y tejen telarañas, y el que come esos huevos se muere, y si uno los aplasta salen serpientes venenosas.
Con esas telarañas no se hacen vestidos. Nadie puede vestirse con lo que ellos tejen. Sus acciones son todas criminales. Sus manos trabajan para hacer violencia. Sus pies les sirven para correr al mar, para darse prisa a derramar sangre inocente. Sus pensamientos se dirigen al crimen y a su paso solo dejan destrucción y ruina. No conocen el camino de la paz. No hay rectitud en sus acciones. Los caminos que siguen son torcidos. Los que andan por ellos no encuentran la paz. Por eso la salvación se ha alejado de nosotros y la liberación no se nos acerca. Esperábamos la luz y no hay más que oscuridad. Esperábamos la claridad y andamos en tinieblas. Andamos a tientas como ciegos junto a una pared, como si no tuviéramos ojos. En pleno mediodía tropezamos como si fuera de noche. Teniendo salud estamos como muertos. Todos nosotros gruñimos como osos, gemimos como palomas. Esperamos la salvación, pero no llega. Esperamos la liberación, pero está lejos. Nosotros le hemos ofendido mucho y nuestros propios pecados nos acusan. Tenemos presente nuestras culpas y conocemos nuestras maldades. Hemos sido rebeldes e infieles al Señor. No quisimos seguir a nuestro Dios. Hemos hablado de violencia y de traición. Hemos puesto planes para engañar a los demás. ¡Qué descripción de la realidad del mundo! Y mira lo que dice. Tremendo esto. La justicia ha sido despreciada. La rectitud se mantiene a distancia. La sinceridad tropieza en la plaza pública y la honradez no puede presentarse. La sinceridad ha desaparecido y el que se aparta del mal le roban lo que tiene. El Señor se ha disgustado al ver que no hay justicia. 4 cosas, 4 actitudes, 4 valores, 4 maneras de vivir que tenemos que rescatar fuertemente. Justicia, rectitud, sinceridad y honradez. La iglesia tiene que andar en justicia, tiene que andar en rectitud, tiene que tener sinceridad y tiene que tener honradez, ser de una sola pieza. Qué lindas palabras, qué linda palabra la honradez. Poder ser persona, decían, antes los viejos decían, esta es una persona honrada. Y antes de hacer algo, es tan honrada que nunca va a cometer algo contra vos porque tiene honradez. Qué bueno es que la iglesia recupere y se diga, no, ellos son cristianos, ellos son de la iglesia de Cristo, ellos son de la iglesia evangélica, ellos van a la iglesia bautista Emanuel. Esta es gente honrada. Tenemos que recuperar eso. Hace muchos años conocí un hombre empresario. Yo era jovencito, adolescente, y le venían a decir a él, tenía una metalúrgica muy grande en la ciudad, y siempre le decían, ¿por qué te va bien? Yo contrato solo cristianos. Dice, ¿por qué? Porque estos son honrados. Llegan temprano, hacen el trabajo, y si no los echás se quedan un rato más. Y no te tocan nada, no te roban, no te mienten, no te engañan. ¿Por qué? Porque estos son cristianos. Últimamente no escucho mucho eso. Y eso un poco nos da sonrisa porque si no tenemos que llorar. Pero no debiera ser así. Debiéramos volver a ser gente honrada. Y que se diga, no, cuando voy a contratar, yo quiero uno de esos, de los tuyos, porque esos son honrados, porque esos son íntegros, porque esos son justos, porque esos tienen misericordia. Qué lindo es que tener esos valores, tener de vuelta eso. ¿No te gustaría que se diga de vos así? ¿No te gustaría que se diga de tus hermanos así? A mí me apena cuando dice, no, evangélico, no me traigas. Y me río, pero me da un dolor adentro, me da una tristeza adentro. Digo, ¿por qué? Porque ¿a dónde perdimos eso? Y bueno, porque nos dejamos engañar. Porque el diablo
si vos no te resistís firme con la armadura, te vuelve a engañar. Y te vuelve a llevar al estado en el que estabas. Por eso hay que pelear. Por eso hay que estar atentos. Por eso no hay que dejarse arrastrar. Por eso hay que ponerse la armadura. Porque si no el diablo te distrae. Y cuando te querés acordar te llevó a otro lugar, a un camino que no querías, a una situación que no esperabas. Y esto no puede seguir ocurriendo. Por eso tenemos que abrir los ojos. Y si necesitamos fuerza, dice, busquen la fuerza en el Señor, que su poder es irresistible. Pónganse, protéjanse con la armadura de Dios y estén firmes. Y entiendan que acá hay una lucha. Por eso cuando el Señor ve esta lucha en Isaías 59, y el Señor ve esta realidad, dice el Señor, verso 16, dice, el Señor quedó asombrado al ver que nadie ponía remedio a esto. Entonces actuó con su propio poder y Él mismo obtuvo la victoria. Porque Dios siempre va a trabajar y va a lograr su propósito. Y ahí dice, entonces ante esta realidad, ¿qué hizo Dios? Se puso la armadura. Verso 17, se cubrió de triunfo con una coraza, se puso la salvación como un casco en la cabeza, se vistió de venganza como en una túnica y se envolvió de ira como con un manto. El Señor dará a cada cual su merecido, castigará a sus enemigos, a quienes le odian, les dará lo que se merecen, aún a los que viven en los países del mar. Todo el mundo, y acá empieza a ver la obra de redención de Dios, todo el mundo, desde oriente hasta occidente, respetará al Señor al ver su majestad, porque Él vendrá como un río crecido, movido por un viento poderoso. Vendrá como Redentor de Sión y de todos los descendientes de Jacob que se arrepienten de su culpa. El Señor lo afirma. El plan de redención que profetizó Isaías está en marcha. Ese plan de redención vio su cenit en la obra de Cristo y ese plan de redención se completa con el mover de la iglesia. Estamos en pleno proceso de redención de la tierra. Ya te describí el mundo de las tinieblas, ya conoces la maldad, pero hay algo superior que está descendiendo, que ha venido a la tierra y que está operando en nosotros, que es el proceso de redención. Dios va a redimir todas las cosas. Dios va a redimir todas las naciones. Dios va a convertirse en el Señor de toda la tierra. Dios va a ver y manifestar la redención de la tierra. Aún el medio ambiente será redimido por el poder de Dios y se completará la redención. Y una vez que ese proceso de redención esté completo, Dios hará nuevos cielos y nueva tierra. Pero no lo hará sin antes redimir toda la tierra. Y en eso estamos trabajando. Y por eso hay que ponerse la armadura, porque nosotros estamos trabajando en un plan, en un propósito más grande que nuestra propia vida, que es el propósito redentor. Vendrá como un río crecido, el Redentor de Sión. Y el Señor dice, y yo hago una alianza con ustedes. Dice, yo les prometo algo. Yo hago una alianza con ustedes. Y acá Isaías retoma las palabras de Jeremías y dice, yo hago una alianza con ustedes y les prometo que mi poder y las enseñanzas que les he dado no se apartarán jamás de ustedes ni de sus descendientes por toda la eternidad. Es la promesa de que nosotros tenemos un pacto con Dios. Dios decidió hacer un pacto, que Él va a recordarnos su palabra, que Él va a recordarnos lo que Él nos enseñó y que eso nos va a quedar a nosotros y a nuestras generaciones que nos sigan. Es la palabra de Jeremías 31, ¿te acordás? Voy a hacer un nuevo pacto con ustedes. Pondré en ustedes el corazón de carne, les sacaré el corazón de piedra, pondré mi mente en su mente y ya no van a pensar como ustedes y no van a necesitar que nadie les enseñe porque yo mismo, el Señor, los voy a enseñar. Es el poder irresistible del Espíritu en nosotros que nos va a enseñar cómo movernos en un mundo así. Es el plan de redención de Dios, maravilloso. Maravilloso plan de redención de Dios. Y ese pacto, hay una promesa maravillosa, hay una promesa. Dios hizo una alianza con ustedes y nos prometió, y cuando Dios promete lo cumple. Nos prometió. Y lo que Él prometió lo cumplió, porque cada uno de nosotros somos portadores del Espíritu Santo. En cada uno de nosotros habita la mente de Dios. En cada uno de nosotros habita el Espíritu con su poder irresistible que nos renueva la fuerza siempre. Ese poder irresistible que nos levanta cuando estamos caídos, lo que cantábamos recién.
que nos levanta en los momentos de dificultad, que nos levanta para poder ver lo que tenemos que hacer, que nos levanta para ocupar el lugar que tenemos que ocupar. Y luego en Efesios, luego en Efesios voy a ir cerrando. ¿Me dan 5 minutos? ¿Sí? ¿Quién me da 5 minutos? 5, 10, 15, 20. Voy tomando 5 de a 5. Dice dice Efesios. Tomen esa armadura que Dios les dio, verso 13, para que puedan resistir en el día malo. ¿Cuándo es el día malo? ¿El día que tengo problemas? No, el día malo se refiere a estos últimos tiempos. También se refiere al último momento y la última batalla, pero principalmente se refiere a todos estos tiempos. Estamos en el día malo, un día largo, malo, porque hay resistencia, porque hay oposición, porque hay maldad, porque hay injusticia. Pero ese día malo se va a terminar cuando se complete la redención. Mientras tanto, en medio del día malo, el poder redentor de Dios va a obrar. Por eso pónganse la armadura para que puedan resistir en el día malo y después de haberse, ¿qué dice? Después de haberse preparado bien. Hay que prepararse. Siempre que una persona se prepara, muchas veces se equivoca. ¿No estudiaste alguna vez alguna materia y que vos pensaste que estabas preparado y fuiste a dar el examen, te hicieron las preguntas que vos no esperabas y te dijeron tenés un 2, volvé en marzo? Y vos decís, pero yo me preparé. Sí, pero no te preparaste lo suficiente. Te fue mal. ¿Nunca te entrenaste para un deporte? Yo hace mucho tiempo atrás fui deportista. Y entonces nos entrenaban y arrancaba la temporada y te entrenabas y estabas a 120 pulsaciones todo el tiempo. Ya pasaba la media hora, llegaba a los 35 minutos, estabas ahogado así, no podías más. No, paremos porque me muero. Y el profe decía, no, hay que aguantar más. Y nos da la próxima semana 40 minutos y terminabas ahogado. Decía, ya no aguanto más. Y después 50 minutos. Hasta que llegabas al día, siempre tenía que ocurrir antes de que empiece el torneo, en que teníamos 90, casi 95 minutos a 120 pulsaciones. Cuando yo empezaba la temporada, pensaba que más de media hora no podía aguantar, pero en un momento estaba en los 90, 95 minutos y decía, listo, ya llegaron. Así que ahora ya pueden correr todo el partido a 120 pulsaciones. Era un club de barrio, pero nos entrenaban así, todos los días. Así que si los atorrantes de primera no corren 90 minutos a 120 pulsaciones, es porque son una manga de vagos. Están entrenados para hacerlo. No lo hacen porque a veces son medios pechos. Pero están entrenados para correr 90, 95 minutos a 120 pulsaciones. Pero para llegar ahí, a veces dijiste, no aguanto más. La preparación, el entrenamiento, cuando vos te estás siendo preparado y estás siendo entrenado, a veces te vas a equivocar, a veces vas a fracasar, a veces no te va a ir bien, a veces vas a tener ganas de dejar. A veces va a decir, no lo hago más, no corro más, no voy a poder. No, esto no es para mí, esto no es para... Y a veces tenés ganas de desistir. Pero acá dice, ponete la armadura, resistí, porque después de haberte preparado bien, te vas a mantener firme. Cuando estás bien preparado, te mantenés firme. Cuando estás bien entrenado, venga la prueba que venga la dificultad que venga, te vas a mantener firme, porque estás entrenado para eso. Iglesia, Dios nos está entrenando para estar firmes en el día malo. Cuando venga el día malo, ahí vas a estar firme, como rulo de estatua. Firme. Ahí presente, inamovible. ¿Y cómo se mantiene firme? ¿Cómo nos mantenemos firmes? Dice... No puedo decirte todo lo que dice el texto, pero te voy a decir 2 o 3 cosas para solamente despertar la curiosidad para la próxima reunión. Mantenerte firmes, dice, primero, revestidos de la verdad. Esa firmeza, ese entrenamiento, hay un trabajo con la verdad. Decidir caminar en la verdad.
La verdad tiene por un lado el carácter que afecta a la persona que decide ser íntegra, coherente, que decide ser confiable, leal, íntegra. Pero por otro lado también la lealtad tiene que ver con el apego a la palabra, con el apego a la revelación, con el apego a lo que Dios dice en la Escritura, con el apego a Cristo. Esa verdad que es el carácter de una persona que quiere ser veraz, pero también el apego de la persona a la palabra. Y los cristianos, si vamos a estar firmes, tenemos que estar revestidos de la verdad, pegados a la verdad. Y luego dice, protegidos por la justicia o protegidos por la rectitud. Dice el verso 14 del 6, protegidos por la justicia, protegidos por la rectitud. La coraza de justicia, dice la otra versión. La coraza generalmente se ponía en el frente y protegía los órganos vitales. La iglesia está protegida, sus órganos vitales están protegidos, sus órganos que le permiten mantenerse están protegidos cuando está imbuida y metida haciendo acciones de justicia. Ahora voy a gritar menos. Gracias. Cuando la iglesia estaba peleando con ese ventilador, era un demonio. Cuando la iglesia, hay que cambiarle los rulemanes. Cuando la iglesia está metida en la justicia, cuando la iglesia está imbuida en la justicia, entonces la iglesia está protegida. Los órganos vitales se protegen cuando tenemos la coraza de justicia. A veces al soldado romano ni siquiera le ponían protección en la espalda para que no rajen. De frente protegido, de espalda nada. Era una coraza. Cuando la iglesia decide hacer lo recto, decide combatir la impiedad, decide comportarse rectamente, entonces la iglesia asume el lugar de Dios. ¿Te acordás Isaías 61? Cuando el profeta relata y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los abatidos, para sacar de la esclavitud a los presos, para consolar a los enlutados, porque el año favorable del Señor. ¿Te acordás que eso mismo lo repite Jesús? Diciendo, la unción de Dios está sobre mí, el Espíritu de Dios está sobre mí, otra vez para anunciar, para salvar, para tener acciones de justicia con el quebrantado, con el vulnerable, con el roto. Y dice, y les vengo a anunciar que ha comenzado el año favorable del Señor. Isaías dice, y los voy a hacer como robles victoriosos. Y voy a hacer que se vaya la tristeza y que vengan cantos de alegría. Así lo dice Isaías. Y Jesús lo dice, y ha venido el año favorable del Señor. ¿Ves? Esa actitud de justicia es la que la iglesia tiene que tener. Esa misma unción que profetizaba Isaías, esa misma unción que tenía Jesús, es la misma unción que tenemos nosotros. Porque Juan dice, y ustedes tienen esa unción, la misma unción del Santo para hacer esto. Si tomáramos esa dimensión, si nos diéramos cuenta de lo que tenemos, no estaríamos tan atemorizados. Por supuesto, no podemos estar descuidados porque dice, busquen la fuerza en Dios, protéjanse, pónganse la armadura. Revístanse de la verdad, protéjanse. Y luego dice el verso 15, esto maravilloso, estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Y termino por donde empecé. Salir a anunciar el mensaje de la paz. Pónganse el calzado que les permite salir a la calle a anunciar el Evangelio de la paz. Ese calzado resiste lo que sea. Resiste las espinas, resiste los golpes, resiste las caminatas largas. Es un calzado especial. Es un calzado que viene del cielo y que te permite anunciar el Evangelio de la paz. La buena noticia de la paz. Pero te quiero decir para que no seas engañados porque hay muchas falsas enseñanzas. La paz
No se alcanza con mirar hacia adentro. Algunos dicen, no, tenés que estar quieto, reposado, meterte hacia adentro, olvidarte de todo, olvidarte de lo que pensás, metete muy adentro y entonces cuando estés muy adentro tuyo vas a tener paz. Y algunos practican el yoga para eso. Y otros practican alguna ciencia espiritual para eso. O algunos dicen, no, lo que tenés que hacer es meterte, apartarte de todo, aislarte, estar solo, estar frente a la naturaleza y ahí está la paz. No, hermanos, ahí no está la paz. La paz la construyó Cristo. La paz solo la provee Cristo. No hay otro lugar de provisión de la paz que entrar en una relación con Cristo. Solo una relación con Cristo nos produce paz. Es bueno aquietarse, claro. Es bueno cuando uno está pasado de rosca bajar un cambio, claro. Es bueno cuando uno está agitado, decir, bueno, respira tranquilo. Calmar la respiración y hacer un buen ejercicio respiratorio cuando uno está pasado es muy bueno. Es bueno a veces irse a un lugar y reposar, pero no confundas reposo y quietud con paz. Es necesario que a veces tengamos que reposar, es necesario que a veces tengamos que estar quietos, es necesario que a veces tengamos que estar un poco solos y a veces enfrentarnos a la naturaleza y a veces tener un momento de pensamiento íntimo y a veces recluirnos para estar descansados y reposar porque estamos pasados de vuelta. A veces es necesario eso, pero te quiero decir que eso es quietud, eso no es paz. El reposo es necesario, pero la paz solo te lo da una relación con Él. La paz solo te lo da una relación con Cristo. Por eso la esperanza de paz para la tierra no es que las naciones no se peleen. La esperanza de paz para la tierra es que Cristo sea conocido. Cuando pedimos paz, no solo estamos pidiendo quietud, cese de la violencia, estamos clamando para que Cristo sea conocido, para poder llevar la buena noticia de que la paz la trae Cristo. Y esto mismo lo viene diciendo Pablo en todo el libro de Efesios. Solamente, y ahora sí para ir finalizando, solamente te leo esto para que vos entiendas, porque a veces hay ideas que andan dando vuelta en este tiempo que nos hacen creer que la resolución de nuestra paz o la resolución de nuestro futuro o la resolución de la historia está según lo que ocurra en Medio Oriente. En Medio Oriente rogamos para que se detenga la violencia y la muerte y el derramamiento de sangre inocente. Eso oramos por eso. Pero la historia no me la resuelve Medio Oriente. A mí la historia me la resolvió Cristo en la cruz. La historia de la humanidad se resolvió cuando Cristo murió y resucitó. Algunos dicen, no, ahora que se va a construir un templo en Jerusalén, entonces ahora viene la salvación. No, la salvación ya me la dio Cristo. La salvación, mi futuro lo tengo asegurado por lo que Cristo hizo. Mi futuro no está asegurado por lo que hagan las naciones de acá hasta que Él venga. Mi futuro está asegurado por lo que ya Cristo hizo en la cruz. La obra de Cristo es lo que resolvió mi futuro y mi esperanza está en que Cristo sigue haciendo su obra cada día, en la paz que Él estableció. Pablo lo dijo claramente, él dice en Efesios 2, les tengo un secreto que contar, un secreto que fue oculto por mucho tiempo y que Dios me lo reveló a mí. Y Pablo dice así pues, capítulo 2 de Efesios, verso 11, ustedes que no son judíos y a quienes los llaman no circuncidados, los judíos que circuncidan al hombre en el cuerpo y asimismo se llaman circuncidados, recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel, nosotros, y no tenían parte en las alianzas ni en la promesa de Dios. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora, unidos a Cristo, por la sangre que Él derramó, ustedes que antes estaban lejos, ahora están cerca. Cristo es nuestra paz. Y pone un punto. Nuestra paz es Cristo. Y por más que parezca fundamentalista y por más que parezca muy radicalizado el pensamiento, yo sé que no hay posibilidad para el hombre encontrar la paz sin Cristo. Podés encontrar quietud, podés encontrar reposo, que es necesario también. Podés encontrar a veces momentos donde vos tengas que reflexionar y es importante y es necesario. No menoscabo eso, no digo que eso no tiene valor, tiene mucho valor para la vida emocional, para la vida mental. Pero la paz solo te lo da cuando entras en una relación con Cristo.
Porque Él, dice el texto, Él es nuestra paz. Dice, Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo. Destruyó el muro que los separaba. Anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos. Y en sí mismo creó de las dos partes un solo hombre nuevo. Cristo ya hizo una nueva humanidad. Esa nueva humanidad es la iglesia. La esperanza y la expectativa de que algo bueno ocurra en la tierra está depositado en lo que la iglesia haga. No está depositado en que algunas personas encumbradas realicen. No está depositado en lo que las naciones pacten. Solo la esperanza de una transformación verdadera está depositado en la iglesia de Cristo. Es la iglesia la que tiene que asumir ese rol de caminar en el plan redentor de Cristo. Somos nosotros los actores de la paz. No está destinado para otros, dice, y en sí mismo creó de las dos partes un solo pueblo nuevo. Y así hizo la paz. ¿Cómo hizo la paz? En su propio cuerpo. Él construyó la paz. La paz no vino mágicamente. La paz no vino porque alguien hizo una oración. La paz vino porque Él pagó un precio para que haya paz. Él murió, Él padeció, Él sufrió, Él fue avergonzado, Él padeció por nosotros y Él ahí construyó la paz. La paz fue construida por Cristo. Y esa paz viene a nosotros. Así que no es una paz esotérica, no es una paz mágica, es una paz que se construyó por la obra de Cristo en la cruz. Esa es la paz que anunciamos. Ese es el evangelio de paz. Un evangelio que puede traer paz porque es real. Y dice, y Él puso fin en sí mismo a la enemistad que existía entre los dos pueblos. Y con su muerte en la cruz los reconcilió con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo. Esa paz nos reconcilia con Dios. Y esa paz nos reconcilia entre nosotros. Por eso podemos estar en paz con Dios y en paz con los hombres. El efecto de la redención es la reconciliación con Dios y la reconciliación entre nosotros. La paz tiene un resultado y el resultado de la paz es la reconciliación. Cuando la iglesia aprende a reconciliarse, a perdonarse, a amarse, cuando el ministerio de la reconciliación interviene para que las personas amen a Dios y nos amemos entre nosotros, entonces el plan de redención está actuando, la paz está teniendo efecto. Y dice el verso 17, Cristo vino a traer buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que estaban lejos de Dios como a los que estaban cerca, pues por medio de Cristo los unos y los otros podemos acercarnos al Padre por un mismo espíritu. Es en el encuentro con el Padre que hallamos la paz. Gracias a la obra de Cristo, gracias a la fuerza del Espíritu. Por eso, mirá lo que dice, por eso ustedes ya no son extranjeros, ya no son extraños para Dios, ya no están fuera de su tierra, ustedes no están errantes buscando una tierra, ustedes no están en busca de una tierra prometida, ustedes no están en busca de una tierra que los salve, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. No es la tierra, es el reino en nosotros. Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que los apóstoles y los profetas y Jesucristo mismo, que es la piedra principal. Y dice esto, no es la esperanza que me da a dar si algún día se construye el templo de Jerusalén. No, yo estoy construyendo otro templo, ese no me importa. El templo que se está construyendo, dice, es este. En Cristo, todo el edificio va levantándose en todos y cada una de sus partes, hasta llegar a ser en el Señor un templo santo. En Él ustedes se unen entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu. Ese templo lo construimos cuando estamos reconciliados con Dios y reconciliados entre sí. Cuando esa unidad se hace palpable, se hace visible. La esperanza no es lo que haga
el mundo y las naciones. La esperanza yo la tengo porque Él un día construyó la paz. Y ahora yo soy beneficiario de esa paz, pero a la vez soy un protagonista para que el templo de Dios se siga edificando. Ese templo espiritual del cual somos parte cada uno de nosotros. Y con nuestras acciones, con nuestra batalla, con nuestra lucha, con nuestra actitud de firmeza, poniéndonos la armadura, apegándonos a la verdad, poniéndonos la coraza de justicia, caminando por este evangelio de la paz, entonces así nosotros construimos un templo. Ese es el templo que estoy construyendo. Ese es el templo que estamos edificando. Es una iglesia que entiende el plan de redención en el cual está inmerso. Es una iglesia que entiende el sentido histórico que tiene. Es una iglesia que entiende el propósito para este tiempo. Es una iglesia que pone el cuerpo y pone la vida. Es una iglesia que entiende la dimensión espiritual, pero entiende también la dimensión terrenal. Y ambas cosas se hacen a la vez. Y entonces todo esto se une entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu. Sabes que Dios confía en nosotros. Confía en que su iglesia, en que sus hijos, en que sus amados van a ver y procurar la redención de todas las cosas. Dios confía y cree que nosotros vamos a deshacer las obras del diablo. Y Dios espera que cuando no tengamos fuerzas, digamos: Señor, necesito tu fuerza. Y Él confía en que nos vamos a proteger y que la protección está en ponernos la armadura que Él tuvo. Y cuando nos ponemos la armadura de Dios, vamos contra los principados, vamos contra las potestades, vamos contra los gobernadores de las tinieblas, vamos contra las huestes de maldad de los cielos y deshacemos las estructuras, los planos, los diseños. Lo que se ha edificado de maldad se rompe, se tira abajo y se empieza a edificar, a arruinar, derribar, destruir para luego edificar y plantar. ¿No te acordás de esa palabra? La que Dios nos dijo el día que comenzamos a hacer iglesia desde hace 30 años acá. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, arruinar, derribar y destruir, edificar y plantar. Y seguiremos destruyendo las obras de maldad y edificando. Pero cuando puedas, mientras estás poniendo el cuerpo, métete en oración y rompele los planos al enemigo. Y deshacele los planos y confundilo. Tachale las cosas que planeó. Deshacé los pensamientos, deshacé las estrategias. Confundí a las tinieblas para que no puedan volver a edificar. Y cuando quieran hacerlo, no encuentren los planos, no encuentren la estrategia, no encuentren, se desencuentren, se estén confundidos. Cuando quieran venir, ya encuentren una edificación nueva. Ese templo espiritual que Dios quiere que edifiquemos. Esa casa espiritual que Dios quiere que edifiquemos. Si nos diéramos cuenta todo este potencial que tenemos, no tendríamos tanta expectativa por los hombres. Si nos diéramos cuenta de este potencial que tenemos, no tendríamos tanta expectativa de qué va a pasar con Argentina. Qué sé yo quién va a ganar, qué sé yo lo que va a pasar, pero yo sí sé lo que la iglesia es. Yo sí sé lo que la iglesia tiene. Yo sí sé lo que Dios hizo por nosotros. Yo sé la obra de Cristo. Yo sé lo que Cristo hizo en mí. Y como sé eso, sé lo que vamos a hacer. Y no importa quién gobierna. Sí importa quién gobierna, pero no importa si lo hace bien o mal. Lo que sí sé es que la iglesia puede tener la capacidad y autoridad porque es la iglesia la que produce transformación. No son hombres encumbrados. No son pequeñas personas iluminadas. Es Cristo en nosotros. La verdadera transformación ocurre solo a través de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios decidió que así sea. Cuando pensó una solución, se le ocurrió hacer una iglesia.
De mucha gente, un solo pueblo. De muchas personas, una sola congregación. De mucha gente, una sola iglesia. Y a todas ellas nos invistió del mismo Espíritu. Tenemos el Espíritu de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Tenemos la armadura de Cristo. Por eso, si nos diéramos cuenta todo lo que podemos hacer, entonces tendríamos más expectativa por lo que Dios va a hacer en la iglesia que por lo que los hombres van a hacer en la tierra. No te estoy queriendo decir que no seas responsable ni estés ajeno a lo que pasa en la tierra. Solo obsérvalo para saber lo que hay que destruir. Solo obsérvalo para saber lo que hay que deshacer. Solo obsérvalo para ver el diseño que tienen y para que vos creas que hay un diseño mayor. Porque si Dios no cambió tu vida, ¿cómo hizo para cambiarte? ¿Te preguntaste? ¿Cómo hizo para cambiarte Dios? Somos raros nosotros, somos chiflados, tenemos mal carácter, pero Dios nos cambió. Y de pronto hasta parecemos buenos, hasta hacemos obras de bondad, hasta nos queremos un poquito. ¿Por qué lo hizo Dios? Porque el Espíritu opera una transformación. Y si lo hizo en nosotros, ¿por qué no lo podrá hacer en otros? Por eso, apegate a la verdad, ponete la coraza de justicia y calzate esos calzados que te llevan a anunciar la buena noticia que Cristo es nuestra paz. Así que termino como empecé. Anda a anunciar la buena noticia de paz. Anda a la casa de Simón, o llévalo a Simón, a tu casa, pero anuncia el Evangelio de paz. Qué maravillosa tarea tiene la iglesia. ¿No tenés expectativa en lo que Dios puede hacer con vos? Cada día, un pequeño gesto. Dice la palabra, la oración de un justo puede mucho. Por Cristo, cada uno de nosotros somos llamados justos. No por nosotros, por Cristo. Una oración en el Espíritu puede cambiar una realidad. Un abrazo en el Espíritu puede cambiar una vida. Una palabra en el Espíritu puede cambiar una expectativa. Una actitud permanente en el Espíritu puede transformar una realidad. Y cuando esto se hace con un grupo de personas, el Señor produce cosas maravillosas. Sigo creyendo en el poder de Dios. Un momento, una palabra, una actitud, una decisión cambian las cosas. Porque mi vida cambió un día cuando le dije, sí Señor, creo en vos. Y otro día le dije, sí Señor, te voy a servir. Y otro día le dije, sí Señor, me rindo por completo. Esos momentos, esos instantes, esas decisiones me cambiaron para siempre. Después vino todo un proceso, pero esos momentos fueron importantes. Es importante que tomes decisión. Y cierro con esto, para que vos tomes decisión. Porque tu oración es importante, tu actitud es importante, tu expresión es importante. Levántate y hacé lo que Dios te pide. Sí, Señor. Acá estamos, listos para hacer tu voluntad. Papá, gracias, porque tu palabra nos lleva al entendimiento de tu verdad. Y gracias porque podemos expresarte nuestro amor y nuestra fidelidad. Acá estamos, Dios, para amarte. Acá estamos, Dios, para seguirte. Te necesitamos una vez más.